Nosotros somos una iglesia que tenemos como visión ser una iglesia llena del amor de Jesús para restaurar y formar familias sanas a través del mensaje de su palabra y el poder del Espíritu Santo. Si ustedes ven en el letrero que está ahí al frente, dice, tenemos 3 ejes: amar, restaurar y formar. Y como iglesia no solo queremos amarlos, recibirlos, mostrarles el amor de Jesús, sino que anhelamos que en sus vidas haya restauración a través del Espíritu Santo. Pero no solamente queremos que lleguen hasta la restauración. Nuestro anhelo y nuestra visión como iglesia también es que haya formación. Y por eso cuando tenemos las reuniones del equipo pastoral y tratamos de buscar los nombres de la serie, los nombres de los temas, nuestra idea y nuestro fin es de que la iglesia también sea formada, de que la iglesia aprenda y entienda lo que es la palabra de Dios, no solo para escucharla, sino también para ponerla en práctica todos los días. Amén. Incluso la semana anterior, el pastor Héctor nos estuvo hablando con un tema muy fuerte. Muchas personas me decían, el pastor anda como enérgico, como enojado. Yo decía, es que de vez en cuando sí nos hace falta ese pequeño jaloncito de orejas. Porque si por nosotros fuera, hagan lo que ustedes quieran y vivan su vida como ustedes puedan y quieran, pero no se trata de eso. El Señor quiere que en nuestra vida haya cambios y transformación. Amén. Amén. Entonces, el día de hoy voy a concluir con el tema relacionado directamente con el nombre de la serie. El nombre de la serie era Espíritu versus Carne. Y hoy voy a concluir con el tema que he denominado ¿y tú eres espiritual o eres carnal? No sé si ya me pusieron la imagen, ¿sí? Ahora, yo le pido al Espíritu Santo, con ayuda de usted mismo, de que usted pueda analizar muy dentro de su corazón, meditar en lo profundo de su corazón y decir, Señor, ¿será que yo estoy siendo una persona espiritual o yo estoy siendo una persona carnal? ¿Será que yo estoy siguiendo las cosas del espíritu o las cosas de la carne? ¿Será que yo estoy poniendo en práctica todo lo que nos han enseñado los pastores durante todo este mes? Ya estuvimos aprendiendo sobre la humildad, la vanagloria a través del pastor Raúl. Estuvimos aprendiendo sobre qué era la verdadera adoración y cuál era la diferencia con la idolatría a través del pastor Iván. Y el pastor Héctor la semana pasada nos estaba hablando un poco de la santidad versus la inmundicia, que fue un tema fuerte, pero que son temas necesarios de hablar y de tocar en la iglesia. Porque si como iglesia nosotros no les enseñamos, entonces ¿quién les va a enseñar allá afuera? Amén. Entonces el día de hoy yo te hago esta pregunta: ¿y tú estás siendo una persona espiritual o una persona carnal? Haz esa respuesta tú mismo, en tu corazón. Mírale al que está al lado y pregúntale, ¿tú eres carnal o tú eres espiritual? Que no sea para juzgar y decir, tú eres carnal. Vamos a leer la palabra de Dios para entender que dentro de la iglesia hay 2 grupos de personas, hay 2 tipos de personas. Porque así es, hay el grupo de personas de los espirituales y hay el grupo de personas de los carnales. No vaya a creer usted de que carnales solo son los que nunca vienen a la iglesia y los que no conocen a Dios. Dentro de la iglesia sí hay personas carnales y personas espirituales. Y el día de hoy vamos a aprender a identificar cómo es una persona carnal y cómo es una persona espiritual. Y lo primero que quiero iniciar derribando es el pensamiento o la idea o el argumento de que si usted cree que usted es espiritual porque viene a la iglesia, o de que si usted cree que usted es una persona espiritual porque tiene dones y talentos y el Señor lo usa a través de esos dones y talentos, o tal vez usted cree que usted es espiritual porque nunca falta a la iglesia, si usted cree que es espiritual porque sirva a Dios en la iglesia, déjeme decirle, hermano querido, con todo el respeto que usted se merece, no se vista que no va. Usted está totalmente equivocado si usted cree que es una persona espiritual por solo asistir a la iglesia. Usted está equivocado si usted cree que por servir en una área de servicio, usted está siendo espiritual.
Está totalmente equivocado y no le estoy diciendo que está mal. Está bien asistir a la iglesia, está bien servirle al Señor. Pero ¿está siendo un cristiano carnal o está siendo un cristiano espiritual? Vamos a ir a la palabra de Dios para que vean la evidencia de que en la iglesia sí hay cristianos carnales y cristianos espirituales. Nos vamos a ir a 1 Corintios en el capítulo 3, versículo 1. En donde el apóstol Pablo nos enseña de que dentro de la iglesia hay estos dos grupos de personas. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, la palabra de Dios dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Hasta ahí nos vamos a quedar por ahora. Pablo le dice a la iglesia de Corintios: no les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales. Cuando la palabra de Dios nos dice esto, es que en la iglesia en ese tiempo había personas espirituales y había personas carnales, y que hasta el día de hoy existen. Porque fuera perfecto, fuera hermoso si en una iglesia solamente hubieran hermanos o hermanas espirituales. La iglesia fuera perfecta, pero no es así. En la iglesia hay personas carnales y personas espirituales, aún siendo creyentes, aún siendo cristianos. No solamente la persona que tal vez no conoce a Cristo es carnal. La persona que no conoce a Cristo es una persona natural, porque el pecado habita en esa persona. Amén. Pero los que creemos en Cristo, nuevas criaturas somos, como lo dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y cuando dice nueva criatura es porque hay un nuevo nacimiento en la persona, ¿verdad? Y por eso Pablo se expresa como a niños en Cristo, porque cuando tenemos ese nuevo nacimiento nos convertimos en bebés o niños espirituales. Así que si aquí hay una persona que recién está llegando, que recién está conociendo del Señor, que recién ha aceptado a Cristo en su corazón, se le puede denominar niño o bebé espiritual. Y gloria a Dios por eso. Pero así como el ser humano pasa por etapas de crecimiento, espiritualmente hablando, también es necesario que la persona empiece a crecer espiritualmente. Cuando el bebé tiene 6 meses, a partir de los 6 meses, el médico dice que hay que empezar a darle alimento sólido, porque ya la leche no es el alimento suficiente, el bebé necesita empezar a comer alimento sólido. ¿Usted ha visto en algún momento un bebé o un niño de 3 años todavía con su biberón? Se ve, o sea, sí hay casos, pero se ve raro. No es normal. Al año, el médico, cuando yo tenía a mi hijo de 1 año, el médico me decía: mamita, a partir del año usted ya tiene que empezar a quitarle el biberón. A partir del año usted ya tiene que empezar a dar más alimento sólido y no leche, porque el niño necesita empezar a nutrirse y la leche no va a ser esa nutrición completa para el bebé. Espiritualmente hablando, es tal cual. No podemos llegar a aceptar a Cristo en nuestro corazón, tener un nuevo nacimiento y mantenernos estancados como bebés o niños espirituales. El anhelo del Señor es que todos tengamos un crecimiento que vaya en ascendente, no en decreciente, para arriba, no para abajo. Todos necesitamos tener ese crecimiento espiritual. Y si alguno tal vez se está estancando, porque si hay personas que se estancan, muchos por rebeldía, muchos porque no quieren, porque les cuesta, se les denomina personas carnales, como lo dice Pablo en el libro de Corintios. Les hablé como a carnales, es decir, como a niños en Cristo. Y el día de hoy, ¿usted en qué lado está? ¿En el lado de los espirituales o en el lado de los carnales? Amén. Vamos a ir avanzando en esta porción de la palabra. Entonces, ¿cuáles son las características de una persona carnal o de un cristiano carnal? Un cristiano carnal es la persona
que específicamente todavía se deja gobernar por la carne. Prevalecen en esa persona los pensamientos, los sentimientos y sus emociones. Se deja llevar fácilmente por lo que cree, por lo que piensa, por sus emociones. Todavía está estancado en esa parte. Sí, yo asisto a la iglesia, amo a Dios, creo en Cristo, he aceptado a Cristo en mi corazón, pero no ha existido una renovación de la mente, ni una transformación genuina y verdadera, porque todavía se deja gobernar de los deseos de la carne. Por ejemplo, la ira. Por ejemplo, los deseos y los placeres que nos ofrece el mundo allá afuera. Qué difícil es. ¿Amén o no amén? Es difícil, sí. Pero el Señor anhela que todos tengamos un crecimiento espiritual, de que ya no nos dejemos gobernar por esa carne que está vendida al pecado, dice Pablo. Porque, como dice Pablo en el libro de Romanos, aún queriendo hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. Porque todos sabemos lo que es bueno, todo lo que es correcto, todo lo que deberíamos hacer, pero terminamos haciendo lo malo. ¿Y por qué pasa eso? Porque aún nos estamos dejando gobernar por la carne. Y a esa persona se le denomina persona carnal. Entonces por ahí ya vamos identificando, por ahí usted puede ir analizando de qué lado estamos. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Amén. No sé si los estoy aburriendo o están recibiendo, como dice Manuelito. ¿Amén o no amén? Como le decían. Vamos a leer Romanos 8:5. Romanos 8:5 en la palabra de Dios nos dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Los que están en la carne siguen pensando en las cosas de la carne, es decir, siguen dejándose gobernar por los deseos y los placeres de este mundo. Otra evidencia u otra característica de un cristiano carnal es aquel que todavía no ha tenido una transformación genuina. Aquella persona que todavía no muere a ese viejo hombre, que no se despoja todavía de su vieja manera de vivir. Porque se supone que si venimos a Cristo, nuevas criaturas somos. Y tenemos que despojarnos de nuestro viejo hombre y pasar a ser una nueva persona. Es decir, debe haber una transformación. Debe haber un cambio genuino. No para que el resto me vea, no para que las personas me miren que tal vez estoy asistiendo a una iglesia, sino que debe haber una transformación genuina. De que si yo antes era iracundo, ahora ya no voy a ser iracundo. De que si antes para mí era muy fácil lanzar palabras hirientes, pues hoy en día ya no las lanzo de esa manera. Mejor me quedo callado. Amén. Esa es otra evidencia de un cristiano carnal. Efesios 4, 17, 18. Vamos a ver qué nos dice Efesios 4, 17, 18. Nos dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La dureza de su corazón. Está bien, así está la iglesia, viene, le gusta escuchar la palabra de Dios, le gusta cantarla al Señor, le gusta adorarla al Señor, pero por la dureza de su corazón no quiere cambiar. Se quiere mantener estancado en ese viejo hombre, en esa vieja manera de vivir, y no tiene un cambio genuino, una transformación.
no hay evidencia de que Cristo está en esa vida o en ese corazón. Amén. Esa es otra evidencia de cómo es un cristiano carnal. Otra evidencia es de las personas que aún sirviendo en la iglesia no han dejado todavía el chisme, la crítica, la envidia, los celos, los pleitos, las contiendas, etcétera, etcétera, etcétera. Y es muy peligroso cuando dentro de una iglesia existe murmuración, cuando dentro de una iglesia hay celos, hay envidia, hay pleitos por desacuerdos, si hay chisme de lo que te dicen del hermano, de cómo se visten los pastores, de que si se visten bien, de que si no, de que a mí me gusta cómo predica más el pastor Iván, me aburre la pastora Mandita, el pastor Héctor es muy fuerte, mejor ese día no vengo, que el pastor Raúl sale con sus cosas a veces. Son ejemplos, ¿no? Pero hay cosas más profundas dentro de la iglesia que hace que exista mucha murmuración. Y yo siempre he dicho, cuando en una iglesia empieza la murmuración, usted tenga por seguro de que en esa iglesia va a haber división. Porque vas a tener que escuchar al diablito y al angelito en donde te hablan lo bueno y te hablan lo malo. Y tú vas a tener que entender a quién seguir. Si escucho al que me habla mal o escucho al que me está hablando bien. De que los cultos están demorando mucho los domingos. Ya, pues pastores, hasta las 11:30 ya es demasiado ya. Yo opino que a las 11 mucho ya deberíamos estar afuera. Hermano, es el único día que vienes a alabar y a escuchar la palabra de Dios y te quejas. Y cada domingo me toca escuchar esto y créame que a veces me da como comezón de oír. Porque es el único día que vienes a alabar a Dios. Es el único día que vienes a escuchar la palabra de Dios y te quejas por el tiempo. Que ya tengo hambre, me cierran el restaurante, se llena el restaurante, se acaba la comida. Pues hermano, ven desayunando bien, querido hermanito. Venga desayunando bien, venga bien papeadito para que usted se mantenga en este lugar alabando al Señor con gozo. No con aburrimiento, no como que ya mirando la hora. ¿A qué hora le prende la luz a la pastora Amanda para que ya termine rápido? Porque se pone con sus cosas. Pero es necesario, hermanos. Un cristiano carnal todavía se encuentra estancado en esa parte del chisme, de la murmuración, de pleitos. Y por eso es que Pablo les habla a la iglesia de Corintios de esta manera. Vamos a ir donde estábamos en 1 Corintios 3, del 1 al 3. Ya leímos el versículo 1, que decía, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, no sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? La pregunta de Pablo es, ¿no son carnales todavía? Si se supone que en la iglesia todavía hay celos, pleitos, contiendas, murmuración. En pocas palabras les decía Pablo, carnales. Son unos niños. En otra versión de la Biblia, en la versión Nueva Internacional, la palabra carnal está traducida como inmaduro. Pablo les decía, son unos inmaduros porque ya tienen tanto tiempo en la iglesia y todavía se mantienen como inmaduros. No han cambiado. Por eso les dice, les quise dar a beber leche y después les quise dar alimento sólido, pero no pude. Porque si no asimilaban todavía la leche, ¿qué van a asimilar el alimento sólido?
hablando espiritualmente la palabra de Dios. ¿Cómo Pablo podía enseñarles cosas más profundas si todavía se mantenían estancados como niños en Cristo, como personas nuevas? Porque es normal que una persona nueva, una persona que recién está llegando, que tiene 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, hasta 6 meses, que todavía esté aprendiendo las cosas de Dios, que todavía está en ese proceso de enamoramiento de Dios. Todavía es necesario hablarles de una manera diferente. Pero si ya tienes más de 6 meses asistiendo a la iglesia, si ya tienes 1 año, 2 años, y se te empieza a enseñar cosas más profundas, cosas que van a moldear tu carácter, que van a hacer que tú madures, no vas a poder entenderlo porque todavía te mantienes en ese estado carnal. Amén. ¿Han visto ustedes en los baby showers cuando a las personas las visten de bebés y les ponen un biberón? Qué chistoso que se ve. Y yo he tenido que ver espiritualmente tantas personas que llevan años en la iglesia, que tienen hasta 10 años en la iglesia, 20 años, pero que esas personas todavía no maduran. No maduran. Pueden tener los mejores dones, los mejores talentos, son personas usadas en Dios. Personas muy usadas en Dios, pero que se mantienen estancadas en la inmadurez. Y no se ve un crecimiento espiritual en esa persona. Cuando yo veo eso, a mí personalmente me da tristeza. Porque el anhelo de Dios es que nosotros crezcamos espiritualmente, no que nos mantengamos estancados. Es crecer, cada día crecer, que crezca el Espíritu en nosotros y que mengue nuestra carne en nosotros. Amén. Amén. Otra evidencia, bueno, esa ya la dije, que son personas que tienen ya muchos meses y años asistiendo a la iglesia, pero que no se animan, simplemente no quieren compromiso, quieren mantenerse como los bebés de casa, que no se les puede decir nada, que no se les puede enseñar cosas más profundas, que llevan años asistiendo a la iglesia, pero que se les incentiva ya a servirle al Señor, pero todavía no quieren. Se quieren mantener estancados en ser unos bebés espirituales. Y que cuando se les llama la atención por algo, ay no, es que en esa iglesia me llama la atención, son duros, mejor me voy a otra iglesia en donde me hablen más bonito. Cuando como iglesia nuestra intención también es de que tú tengas una formación espiritual. De que tú ya no seas una persona inmadura, sino que tú seas una persona espiritualmente hablando madura. De que tu carácter cada día se parezca más a Cristo. Y de que no te quedes estancado en esa vieja manera de vivir. Vamos a ver en Hebreos 4, 11 al 14. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Hebreos 5, sí, es Hebreos 5 del 11 al 14. El autor de este texto dice, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo porque ustedes se han vuelto apáticos y no escuchan. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles los principios más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de la justicia. Es como un niño en pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercitado la capacidad de distinguir el bien y el mal. Y ahí viene una de las características de la persona que es espiritual. Persona que aprenda a distinguir entre el bien y el mal. Y que se le puede empezar a alimentar con alimentos sólidos, no solamente con leche. ¿Amén? Entonces, hasta ahí, ¿en qué lado te encuentras tú? ¿Estás siendo un cristiano carnal o un cristiano espiritual? ¿Estás dentro del grupo de los que llevan chisme
¿O de los que mejor prefieren hacer oídos sordos a eso? En la iglesia de Corintios estaba caracterizada por ser una iglesia en donde sus miembros tenían muchos dones de parte de Dios. Ellos predicaban la palabra y llevaban el mensaje de Jesucristo. Pero hubo un tiempo en donde ellos se empezaron a dividir, porque en esa iglesia hubieron 3 líderes, que era Pablo, era Pedro y era Apolos. Y empezaron a existir divisiones, porque unos querían seguir a Pablo, otros querían seguir a Pedro y otros querían seguir a Apolos. Y Pablo se molestó mucho con esta situación, porque les decía, no se trata de quién levantó la obra, no se trata tal vez de quién predica o de quién hace las cosas, porque nosotros solamente somos siervos del Señor, y el que hace la obra realmente es el Señor. Por eso Él les decía, por eso su mirada debe estar puesta en Jesucristo, no en el hombre. Porque no se trata de seguir las enseñanzas del pastor Iván o las enseñanzas del pastor Héctor o las enseñanzas de la pastora Vanesita. Se trata de que nuestra mirada está puesta en Jesucristo. Se trata de que nosotros, como personas, como líderes o como pastores, somos simplemente guías espirituales aquí en la tierra. Y que, como decía el pastor Iván, no pongas tu mirada en nosotros, porque nosotros en algún momento también vamos a fallar. Y que tu mirada esté puesta en Cristo, que es el autor y consumador de la fe, no en las personas. Porque por eso muchas personas decaen en la fe, porque pusieron su mirada en un hombre, en un líder, en un guía espiritual. Y si esa persona falló, hasta ahí llegó el crecimiento espiritual de esa persona. Y cuando hay un cristiano carnal, no hay evidencias. Están dando un mal testimonio. Otra característica de las personas carnales es que todo lo espiritual le parece locura. Todo lo espiritual le parece locura. Van llegando a la iglesia, ay no, le parece una locura que las personas levanten la mano. Le parece una locura que la persona se goce cantando y saltando en el Señor. Le parece una locura de que un cristiano vaya a una fiesta y no beba, no baile, no tome. Ay no, están locos, están mal, están equivocados. Les parece locura. Al cristiano carnal, las cosas del espíritu le parecen locura. Y eso está evidenciado en la palabra en 1 Corintios 2:14, que dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Porque las personas que vivimos en el Espíritu, para nosotros es un gozo, es un deleite gozarnos en Cristo Jesús. Porque nosotros ya no nos gozamos con las cosas y placeres del mundo, nos gozamos en Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestra plenitud, es lo que nos da gozo, lo que nos da alegría. Y sabemos que hay cosas que espiritualmente no nos edifican. No nos edifican. Y cuando uno aprende a ser espiritual, aprendes a distinguir entre lo que te edifica y lo que no te edifica. ¿A qué cosas de la carne tú tienes que mejor decir no? ¿Y a qué cosas del espíritu mejor aprenderlas y ponerlas en práctica en tu vida? ¿Amén o no amén? No se me duele. Ya casi termino. No nos vamos a demorar mucho el día de hoy. Para los que tienen hambre, yo también tengo hambre, entonces no nos vamos a demorar mucho el día de hoy. Ahora, la persona espiritual se considera una persona madura. Y cuando hay una persona madura, esto tiene que ver con el carácter. Ser una persona espiritual es ser renovado y transformado por el Espíritu Santo. ¿Cuánto tú le estás entregando tus debilidades al Espíritu Santo? Porque ser una persona espiritual no significa que no tienes debilidades. Las personas espirituales sí tenemos debilidades.
La gran diferencia es que ya no nos dejamos gobernar por la carne o por esas debilidades, sino que le pedimos ayuda al Espíritu Santo para que nos ayude a luchar contra aquello. No te estoy diciendo de que tú tienes que ser perfecto, de que no tienes que tener debilidades, errores o luchas con tu carne. Se trata de que es el Espíritu Santo quien debe habitar en ti y es el Espíritu Santo quien te debe ayudar a luchar contra aquellas cosas. Es el Espíritu Santo, no somos nosotros, es el Espíritu Santo en nosotros. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estamos juntamente crucificados. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y justamente la estábamos cantando en la alabanza. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es Cristo que vive en mí. Cuando tú le permites a Cristo morar en ti, es Cristo. No eres tú, porque ya no eres tú, ya no son tus deseos, ya no son tus pensamientos, ya no es lo que tú crees, ya no es tu voluntad. Es la voluntad de Cristo en tu vida. ¿Cuánto le estás permitiendo a Dios hacer su voluntad en tu vida? Pero todavía nos mantenemos en nuestros deseos, en nuestras emociones, en lo que yo quiero, en lo que yo anhelo, en lo que yo deseo. Si una persona me ofende, pues me voy encima de esa persona. Nos cuesta perdonar. Y el perdón solamente nos va a ayudar, es Cristo Jesús, a ser personas perdonadoras. Y esa es una evidencia de que tú eres una persona espiritual, de que soportas las ofensas, porque a diario vivimos ofensas. ¿O no? A diario tenemos que vivir ofensas en nuestra vida, en la casa, en el trabajo, dentro de la misma iglesia. Nunca falta una persona que te ofenda. Pero si Cristo vive en ti, tú entiendes que tienes que aprender a perdonar, no porque la persona se lo merezca, sino porque tú quieres estar libre y limpio en tu corazón y no tener raíces de amargura. Eso es ser una persona espiritual. Porque tú puedes venir cada domingo a la iglesia, pero durante la semana te ofenden y tú vives con coraje, con amargura y diciendo la palabra, es que no se lo merece porque sigue actuando mal. Es que no merece mi perdón porque no hace méritos. ¿Y quién te ha dicho que las personas tienen que hacer méritos para tú perdonarlas? ¿O acaso nosotros tenemos que hacer méritos para que Cristo nos haya perdonado en esa cruz? Somos salvos por gracia. Somos perdonados por su amor, por su gracia. Y aún nosotros le seguimos fallando. Nosotros le seguimos fallando a ese Dios todopoderoso. Y si bien alguien te falla, claro, no, yo no perdono. Lo siento, pero yo no te puedo perdonar porque tú me sigues fallando. Te sigues equivocando. Si tú empiezas a dejar de equivocarte, tal vez yo te puedo perdonar. Pero no es así. Esa es la evidencia de una persona espiritual. ¿De qué lado estás tú? ¿Eres carnal o eres espiritual? ¿Estás dando la evidencia de que Cristo está en tu vida o no estás dando esa evidencia? ¿O solamente estás teniendo una máscara de cristiano? La vestimenta de cristiano. Puedo venir y pararme aquí con faldas largas, sin maquillaje, puedo andar con mi Biblia para todos lados, pero llego a casa y llego a insultar a mi familia. Llego a casa y llego a gritar a mis hijos, llego a gritar a mi esposo. ¿En dónde está la evidencia de que tú eres una persona espiritual? No se trata de solo venir y adorar y cantar y levantar las manos, no. Se trata de que haya una transformación genuina en tu vida. Y empezamos ¿por dónde? En la casa. Porque aquí en la iglesia todos nos vemos bonitos. Todos nos vemos perfectos. Pero eso es puro filtro. ¿Han visto los filtros en las fotos? Pura falsedad. Pero llegamos a la casa y ahí es donde se ve la verdadera evidencia de que Cristo está en nosotros.
Estás pensando, llegas a tu casa después del trabajo, pero durante todo el día en tu trabajo pasaste mirando a otras personas que no debías mirar. Pasaste hablando con personas que no debías hablar. Pasaste observando cosas que no debías observar. Llegas a la casa pateando el perro. ¿Y en dónde está la evidencia de que Cristo está en ti, de que Cristo está morando en ti? No hay evidencia. Entonces, esto no se trata de parecer, como me decía la pastora Vanesita. No es parecer cristiano, es ser un verdadero cristiano. Es de serlo, de vivirlo, de mostrar evidencia, no solo en la casa, sino en el trabajo, en la iglesia, de que todas las personas vean de que Cristo vive en ti y de que en ti hay una transformación genuina. Hay personas que les cuesta más, sí, pero al menos inténtalo. Intenta tener cambios en tu vida. Para las personas que me conocen saben que ya estoy asistiendo al gimnasio. Algo que a mí me costaba mucho, pero lo he entendido porque es necesario por salud física. ¿Ya? No es para verme bien ni para verme bonita, eso es un resultado. Pero es necesario por salud física. Y ya voy para 2 meses, y al mes la instructora me dice, a ver, está bien que tú vengas, está bien que tú asistas, pero ¿qué tipos de cambio en tus hábitos hay, en tus hábitos alimenticios? Porque si tú sigues comiendo o alimentándote de la misma manera, no se va a ver ningún cambio en ti, me dijo. Lamento decírtelo, puedes venir todos los días a entrenar, pero si tú no haces cambios en tu alimentación, te vas a quedar estancada, no vas a avanzar, me dice, tú no vas a ver resultados en tu cuerpo. ¿No les parece que espiritualmente también es lo mismo? Amén. Podemos venir, asistir, llegar de lejos, tal vez, pero si no empezamos a hacer cambios en nuestros hábitos o en nuestra manera de vivir, no vamos a ver un crecimiento, no vamos a ver un progreso en nuestra vida espiritual. Entonces es necesario saber y reconocer cuáles son nuestras debilidades. ¿Qué es lo que nos cuesta? ¿Con qué nosotros luchamos a diario? Y con lo que nosotros luchamos a diario, empezar a hacer pequeños cambios en nuestra vida. Si eres una persona que se llena de ira muy fácilmente, pues empieza a practicar a quedarte calladito. Yo ya les he contado mi testimonio de que me cuesta. A veces me cuesta quedarme callada. Pero trato y le pido por todos los medios, Espíritu Santo, ayúdame a callar. Ayúdame a callar. Cada vez que alguien me dice una ofensa, yo, Señor, Espíritu Santo, ayúdame a callar. Y el Espíritu Santo es tan maravilloso. Es tan maravilloso que me ayuda. Porque es mi gran ayudador. El Espíritu Santo es nuestro fiel amigo. Es aquel que está con nosotros día, tarde y noche. Y que si tú empiezas a tener una relación con el Espíritu Santo te va a ayudar a menguar en todas tus debilidades. Entonces, ¿cuáles son las evidencias de un cristiano maduro o un cristiano espiritual? Un cristiano maduro o un cristiano espiritual reacciona de acuerdo a las Escrituras, no en base a sus emociones y sus pensamientos. Reacciona en base a las Escrituras. Se hace la pregunta, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Va a las Escrituras, consulta qué haría Cristo en ese lugar, en mi lugar. Y no reacciona en base a nuestros pensamientos y nuestras emociones. Porque cuando reaccionamos en base a nuestras emociones y pensamientos, ahí sí falló todo. Porque si reaccionamos en base a nuestras emociones, nuestros pensamientos, va a salir la ira, el coraje, las malas palabras. Nos vamos a poner en bandeja de plata a los deseos y placeres que el mundo nos ofrece. Amén. Amén.
Esa es una evidencia de un cristiano espiritual. El cristiano espiritual habla menos y escucha más. Refrena su lengua. De su boca salen palabras de edificación, mas no de destrucción. ¿Estás aprendiendo a refrenar tu lengua? ¿O estás lanzando las palabras que te salen en el momento? Hay que aprender a refrenar la lengua, aprender a escuchar más y hablar menos. Es importantísimo. Y ahí se va a ver la evidencia de cómo tú estás en tu vida espiritual. El cristiano espiritual es humilde de corazón. No existe ego en esa persona. Se deja enseñar. Puedes tener mucho conocimiento de muchas cosas, pero si tú te dejas enseñar, si tú aprendes a escuchar, ten por seguro de que tú vas a madurar espiritualmente. Porque no se trata de lo mucho que tú sepas. Tienes que saber que siempre habrá alguien que te va a poder venir a enseñar algo más de parte de Dios. Obviamente no vas a escuchar de cualquier persona, no te vas a dejar enseñar tal vez de la persona que no conoce de la palabra. Tienes que dejarte enseñar por personas que ya son maduras espiritualmente, por personas que ya tienen un recorrido más amplio y más largo espiritualmente, personas que tienen más experiencia. Entonces, si tú aprendes a escuchar y te dejas enseñar, aunque tengas muchos años en el Evangelio, aunque tengas mucho conocimiento, en ti va a haber un crecimiento espiritual. Y por último, pues una persona que es espiritual aprende, como ya lo dije, a perdonar ofensas, a tratar a las personas con amor, a reflejar a Cristo en cada área y en cada lugar en donde vaya. Vamos a leer Romanos 8 del 6 al 8. Y aquí está la respuesta de todo lo que hemos hablado el día de hoy. Romanos 8 del 6 al 8. Dice la palabra de Dios en Romanos 8 del 6 al 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno de vosotros no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. La parte que más me llamó la atención es que dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el que se ocupa del Espíritu es vida y es paz. Usted va a ver gozo y paz en las personas que buscan las cosas del Espíritu. Porque en Cristo hay vida, hay gozo, hay alegría, hay paz sobre todas las cosas. Amén. Y para ir culminando vamos a leer Efesios 4 del 22 al 32. Me gustaría que los que tienen Biblia abran sus Biblias y busquen este pasaje porque es muy interesante. Y si tiene un resaltador, resáltelo con amarillo. Efesios 4 del 22 al 32. Y si me pueden ayudar leyendo en voz alta. Vamos a leerlo todos juntos, porque quiero que todos lo leamos. Efesios 4, del 22 al 32. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad.
Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad para cada uno de sus prójimos, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Gloria a Dios. La gloria sea para Dios. Esto es lo que el Espíritu quiere hablar a nuestra vida. Si nosotros abriéramos más seguido este libro, entenderíamos lo que deberíamos hacer. Porque en este pasaje es clarísimo, clarísimo, todo lo que deberíamos y lo que no deberíamos hacer. Y una persona espiritual es la persona que tiene deseo, pasión por buscar las cosas de Dios. No solamente quedarse estancado en venir a escuchar un domingo o un día de semana en la red, sino que tiene un deseo, una sed por buscar las cosas de Dios. Porque cuando yo también en algún momento fui bebé espiritual, yo tenía un deseo tan grande y me leí casi toda esta Biblia en un mes. Y a lo que pasaba el tiempo, el Espíritu Santo iba abriendo entendimiento. Al principio no entendía absolutamente nada de lo que estaba escrito aquí. Pero a medida que iba pasando el tiempo, el Espíritu Santo iba mostrando, iba enseñando. Y cada cosa nueva que yo leía, yo decía, wow, qué increíble que es Dios. Qué increíble que es el Señor. Qué increíble todo lo que está escrito en la palabra. Y si nosotros abriéramos más este libro, esta Biblia, cada uno de nosotros fuéramos diferentes. Fuéramos diferentes y en nosotros hubiera evidencia de que somos cristianos espirituales y no carnales. Yo los invito hoy, queridos hermanos, a que no nos quedemos estancados en esa situación o en esa posición de bebés o niños espirituales. Porque el día de hoy el Señor quiere que tú crezcas espiritualmente también. Porque crecer espiritualmente va a traer muchos beneficios a tu vida. Va a llegar la paz a tu casa. En tu casa, si había demasiada contiendas, pleitos, disensiones, cuando Dios llega a tu casa, Dios llega a transformar. Y no solo te transforma a ti, transforma a toda tu familia. Pero tenemos que empezar a poner en práctica las cosas espirituales. Porque aunque Dios es maravilloso, Dios es tan maravilloso que cuando el Señor quiere, Él transforma todo de la noche a la mañana. Una persona que era totalmente desordenada en su vida, cuando llega Dios a esa vida, transforma todo. Y es que Dios es perfecto, Dios es maravilloso. Pero no te vas a quedar estancado en eso de que ya Dios hizo todo y ya. Tiene que haber un crecimiento espiritual. Porque para eso fuimos llamados, para tener un crecimiento continuo. Y cada día algo el Señor quiere moldear en nuestra vida. Cada día algo el Señor quiere cambiar en nuestro carácter o en nuestra forma de ser. Siempre y cuando tú le des paso y entregues toda tu vida a la voluntad del Señor. Porque no va a ser con tus fuerzas, es con las fuerzas del Señor. No es a tu manera, es a la manera de Dios. Y en ocasiones el Señor va a tener que poner pruebas y situaciones en tu vida para formar y moldear tu carácter, y es necesario. Y para eso va a poner personas, guías espirituales en tu vida para que tú entiendas lo que el Señor quiere hacer en tu vida.
Amén, queridos hermanos. Entonces, ¿de qué lado te encuentras tú? Ahora la pregunta es, ¿a qué lado tú quieres pertenecer? ¿Te quieres quedar estancado como un cristiano carnal o quieres ser un cristiano espiritual? Si tú quieres ser un cristiano espiritual, avanza. Prosigue a la meta. No te quedes, no te estanques. Empieza a buscar, empieza a leer tu Biblia, empieza a buscar a Dios en lo secreto. Empieza a orar, empieza a buscarlo. Cuando tú sientas que ya no puedes más, cuando tú sientas que no sabes qué hacer, busca al Señor. Cierra la puerta de tu habitación, arrodíllate ahí donde estás y ora al Padre. Muchas personas me dicen, es que yo no sé orar, no sé qué decir. Dile lo que sientes. Si tienes que decir, Señor, estoy enojado, Señor, estoy enojado, estoy molesto. Díselo al Señor, que cuando tú salgas de ese lugar, vas a salir diferente. Muchas personas creen que para buscar a Dios, para orar al Señor, tienes que ir con palabras bonitas. Lo único que el Señor quiere es escucharte. Si estás enojado, si estás resentido, háblale. Señor, estoy molesto con esa persona que me habló, que me hirió y que me hizo dar coraje. Háblale, cuéntale al Señor como que fuera tu mejor amigo. Y el Señor te va a escuchar. Y su maravillosa presencia te va a consolar, va a sanar tus heridas. Y cuando tú salgas de ese lugar, tú vas a salir más calmado, más tranquilo. E incluso puedes salir hasta diferente de ahí.